a nuestros temas del día. Ayer la Corte dictaminó, pues, eliminar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en caso de delitos fiscales, lo cual pues le generó al presidente Andrés Manuel López Obrador un enorme enojo. Hoy estaba pues despotricando, Sí. como ya es su costumbre, contra los ministros de la Corte. Las únicas que se salvaron fueron sus ministras, Yasmín Esquivel Moza y Loreta Ortiz, quienes pues fueron las que él sopesó como las ministras que no tendrían conflictos de interés, que no estarían solopando a los machuchones, así les dice, ¿verdad? Sí, y a los factureros A y los demás. Sí, machuchones. sí, sí. ¿Por qué? Pues porque fueron las únicas dos ministras que no votaron a favor de esa disposición. Bueno, vamos a platicar con Ambrosio Michel, socio director de Michel Abogados, especialista en delitos fiscales. Fue procurador fiscal, subprocurador fiscal precisamente, le sabe muy bien al tema. ¿Cómo estás, Ambrosio? Muy buenas tardes, Darío. Buenas tardes, Rogelio. Buenas Eh, Buenas tardes. tardes. Pues, ¿cómo viste ese fallo de los ministros? bueno, pues es un tema respecto del cual no podíamos esperar otra resolución. Si bien hubo 3 votos en contra, no dejan de ser una excepción y por principio de lógica la excepción no es más que la confirmación de la regla. La regla que en este estado mexicano todavía tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelve conforme no solamente a la Constitución, sino también los principios de derecho y los derechos humanos fundamentales que nos rigen en este país conforme al artículo 1 de la Constitución y todos los demás reconocidos en la misma. Entonces, creo que debemos reconocer que es una decisión, pues no más que acertada, era lógica, era de esperarse, ya se había platicado mucho, se había cuestionado incluso la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en sesiones anteriores, no solamente respecto de los delitos fiscales, sino respecto de todos los delitos en general. Pero debemos primero de hablar sobre lo que es la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? Bueno, pues no es más que lo que antes se conocía como los delitos graves, que representa que aquellas personas que son acusadas o sujetas a proceso penal por este tipo de ilícitos deben de afrontar sus procedimientos privadas de la libertad. Entonces, pues esta resolución lo que hizo fue analizar si esta reforma de noviembre de 2019 con vigencia a partir de enero de 2020 era constitucional. Y sobre esto, pues es muy sencillo. Aquí hay que tener en cuenta no solamente los principios constitucionales, lo que establece el artículo 19 de la Constitución, sino también atender a la lógica, al sentido común. El artículo 19 de la Constitución, en su segundo párrafo, establece expresamente cuáles son los delitos que son de prisión preventiva oficiosa. Y dentro del mismo se establecen aquellos delitos que comúnmente se les ha considerado como graves, aquellos delitos que son cometidos con violencia, porque atentan contra valores fundamentales de la sociedad, como el homicidio, delitos contra la salud, delitos sexuales, terrorismo, delincuencia organizada, entre otros. De tal manera que en nuestro país rige, en tratándose de estos delitos que se persiguen y se investigan como de prisión preventiva oficiosa, lo que nosotros los abogados conocemos como numerus clausus. ¿Qué significa numerus clausus? Que solamente aquellos delitos que están previstos en la Constitución, en este segundo párrafo del artículo 19, son los que pueden ser considerados como de prisión preventiva oficiosa. Y dentro de estos nunca han estado considerados los delitos fiscales. Esta reforma de noviembre de 2019, con vigencia a partir de 2020, pues sí, buscaba investigar, perseguir y sancionar a este tipo de delitos, bueno, cierto tipo de delitos fiscales como lo que es la defraudación fiscal, el contrabando equiparables, así como la compraventa de facturas, Sí. como delitos que deben perseguirse como delincuencia organizada y
también de prisión preventiva oficiosa, lo que antes era, insisto, delitos graves. Por supuesto, Entonces, pero la verdad es que les decía hace un momento que hay que atender no solamente a un principio constitucional. Hay que recordar que la Constitución contiene el principio mínimo de derechos fundamentales que debe disfrutar toda persona. Y en las leyes secundarias pueden extenderse dichos derechos fundamentales, pero nunca restringirse. Es un principio de derecho constitucional y también de lógica en base a la supremacía de la Constitución. Ahora bien, ¿por qué se hizo esta reforma? Pues sí, se pretendía investigar y sancionar con mayor dureza la defraudación fiscal y la compraventa de facturas. Sin embargo, pues lo hicieron violando los principios de la Constitución. ¿Qué fue lo que hicieron para tratar de salvar la inconstitucionalidad, por decirlo de una manera elegante? Bueno, la última parte del párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución señala que también serán delitos de prisión preventiva oficiosa aquellos delitos graves que atenten contra la seguridad de la nación. En aquel entonces, cuando se hizo la reforma, lo que se hizo fue darle una vuelta a la Constitución y que dijeron, bueno, no tenemos las 2/3 partes del Congreso de la Unión para que se apruebe una reforma constitucional y considerar a dichos delitos como de prisión preventiva. Entonces vamos a agarrarnos de esa pequeña parte que dice que también son delitos de prisión preventiva oficiosa los delitos que atenten contra la seguridad de la nación, y dijeron, vamos a reformar la ley de seguridad nacional. Sí. La ley de seguridad nacional establece en su artículo 5 cuáles son las amenazas, más no los delitos, que pueden considerarse como de prisión preventiva o como actos que atentan contra la seguridad de la nación. Pero también dicha ley establece expresamente que lo que atenta contra la seguridad de la nación son aquellos actos que amenacen la soberanía, el territorio del Estado e incluso las instituciones y los principios democráticos de nuestro Estado, pero nunca los delitos fiscales. Este es un concepto que está definido en la misma Ley de Seguridad Nacional en su artículo 3. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Vamos a reformar el artículo 5 y establecer que los delitos fiscales también son una amenaza contra la seguridad de la nación y por lo mismo, pues se consideran como delitos de prisión preventiva oficiosa, pero estos no estaban previstos en la Constitución. Luego entonces lo que se hizo pues fue querer disfrazar la constitucionalidad. Ahora, ¿cuáles son los delitos que atentan contra la seguridad de la nación? Estos ya están previstos incluso en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí expresamente se establece como tales pues el terrorismo, el espionaje, el sabotaje, y están previstos también en el Código Penal Federal en el capítulo 1 del libro 2 de este código, en donde no se contemplan los delitos fiscales. Luego entonces, pues era de esperarse que una resolución derivada de estas acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por ciertos diputados, ciertos senadores pues tenía que resolverse así, en virtud de que se estaba violando flagrantemente el principio de supremacía constitucional. Esto con independencia de que la verdad esta medida es poco proporcional, puesto que con esta reforma también se buscaba sancionar a los delitos y perseguirse a los delitos fiscales como delincuencia organizada. Llegamos a hacer un cálculo y los invito a que lean uno de mis libros, Derecho Penal Fiscal, en donde abordo este tema. Sí. Y bueno, era más grave antes de esta resolución de la Corte evadir al fisco por un monto superior a 8.7 millones de pesos, que incluso privar de la vida a una persona cometiendo el delito de homicidio o incluso incurrir en un delito de delincuencia organizada, delitos contra la salud. Entonces, era una resolución que era de lógico, natural, jurídica y conforme al principio es un principio de lógica, de sentido común. Bueno, entonces era, como tú bien dices, Ambrosio, una pues determinación que ya se esperaba. Rápidamente te quiero pedir tu opinión, porque es un tema que va junto con pegado, como dicen por ahí. Este ordenamiento o esta señal que le manda el presidente a Rosa Isela Rodríguez para que no
se allane a las resoluciones de los jueces cuando estos jueces dicten sentencias que pongan en libertad o que pongan a buen resguardo a quienes el Estado considera son unos delincuentes. Así rápidamente, como en 2 minutos, nos podrás dar tu opinión porque nos tenemos que ir a un corte. Desde el punto de vista jurídico, Sí, claro. yo soy abogado, Sí. se me hace verdaderamente grave. Esto implica incurrir en una causal incluso hasta de juicio político. ¿Y por qué? Porque esto implica a su vez una violación una violación fragante a los principios fundamentales previstos en la Constitución y en las leyes federales que de esta emanen. Entonces, creo que, por decirlo menos, considerar esta postura es poco desafortunada porque implicaría a su vez otras violaciones de carácter jurídico. No se puede combatir el crimen de cualquier tipo, el violento o el del cuello blanco, violando a su vez las normas de derecho. De lo que se duele este país no es de que nos falten leyes, que nos falten reformas. De lo que se duele este país es de la impunidad. No se requieren más leyes para evitar la impunidad. Lo que se requiere es aplicar las leyes. Las leyes fiscales, incluso los delitos fiscales que están en vigencia desde hace mucho tiempo, son suficientes para combatir la evasión fiscal. Ambrosio. Pero no debemos... Sí. Pues nos tenemos que ir a un corte. Ambrosio Michel, socio director de Michel Abogados, especialista en delitos fiscales, ex subprocurador fiscal. Como siempre, gracias por tomarnos la llamada y darnos una explicación de esto. Muchas gracias.